nmmiami.com. Conéctate las 24 horas con la mejor música. Disfruta de los programas en vivo, Facebook Live, a través de nuestro Facebook Live o escucha nuestros podcasts desde donde quieras y a cualquier hora en iTunes, TuneIn Radio, Google Play y Podbean. nmmiami.com. Desde El Dorado, Miami, Florida. Somos tu contenido en las redes. Hola, buenas tardes. Estás escuchando Neurotips en NM Miami. La que te habla, Anna Fortea. Hoy vamos a hablar sobre otro de los temas que nos preocupan a las personas que viajamos o vivimos en un país donde no hemos nacido, que es el idioma. Cómo nos adaptamos al nuevo idioma del nuevo país. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a nuestros patrocinadores, European Leadership Center. Si quieres hacer crecer tu empresa con procesos a medida para tus trabajadores y para tus directivos, aplicando técnicas innovadoras basadas en neurociencia, contacta con European Leadership Center en su página de Facebook. Y también agradecer a nuestro patrocinador Allure Marketing. Si haces algo muy interesante, la gente necesita saberlo. Si quieres trabajar tu branding personal, tu imagen de marca y manejar correctamente tus campañas en redes sociales, ponte en contacto con Allure en su página de Facebook. Allure Marketing Zone. Allure Marketing Zone. Es que los que escuchan de mi país tienen que saber cómo se escribe. Estamos hablando precisamente de cómo nos adaptamos a un nuevo idioma y es bien interesante cómo muchas veces estamos acostumbrados a funcionar con ese mapa que tenemos en nuestra cabeza y no nos adaptamos al mapa de la cabeza del otro, porque en mi cabeza siempre ha sido así, en mi entorno siempre ha sido así, en mi país siempre ha sido así, y realmente cuando nos mudamos a otro país es una necesidad imperiosa adaptarnos a las nuevas formas de hablar. Os voy a explicar antes de empezar qué son los neurotips, aunque los que me escucháis todas las semanas, ya sea por la radio o por mi canal de YouTube, ya sabéis un poquito qué son. Pero es importante que sepamos, por si estás escuchando por primera vez, si estás viéndonos por primera vez, que un neurotip son pequeños consejos sobre cómo actúa nuestro cerebro en determinadas circunstancias y cómo podemos trabajar con pequeños cambios cotidianos para conseguir grandes resultados. Porque resulta que nuestro cerebro es el arma más poderosa que tenemos y no lo explotamos como él se deja explotar. Realmente nos limitamos mucho si no sabemos exactamente cuáles son las herramientas o cómo podríamos sacarle mayor partido a nuestro cerebro en determinadas condiciones o en determinadas circunstancias. Y precisamente hoy vamos a hablar de cómo sacarle partido a nuestro cerebro cuando nos cambiamos de país y nos tenemos que adaptar a un nuevo idioma. Y lo primero que quiero explicaros es qué es un nuevo idioma. Y vais a pensar, esta mujer de verdad se cree que somos bobos y que no sabemos qué es un nuevo idioma. Pues los que viajamos a los Estados Unidos siempre pensamos que el nuevo idioma es el inglés, ¿no? Porque tú llegas, pisas suelo americano, suelo norteamericano,
ves la bandera de Estados Unidos y de repente todo el mundo habla en inglés. Pero además, en las comunidades latinas, también un nuevo idioma es el español que yo traigo de mi país, pero resulta que mi amiga argentina, mi amigo peruano, mi amigo venezolano no tiene las mismas palabras o las mismas expresiones que yo y tengo que adaptarme a esas expresiones. Y es muy curioso como las personas que llegamos aquí por primera vez nos encontramos con expresiones, con palabras que para nosotros son súper cotidianas y para otras personas pueden resultar incluso feas, ofensivas y al revés, ¿no? O palabras que a nosotros nos suenan como muy fuertes y para otras personas son muy normales, ¿no? Yo como española os tengo que contar que mi experiencia es muy divertida porque nosotros somos, creo, los peores hablados de los que hablamos español. Dicen que creamos esta lengua, pero también la destruimos más rápido que nadie. Entonces se ríen por aquí, pero es lo que nos pasa, ¿no? Y además decimos muchas, lo que nosotros llamamos palabrotas o tacos. Taco es una de esas palabras que os quiero comentar, que para mí no es una cosa de comer. Sin embargo, para el resto de los latinos es una cosa que se come y para mí es una palabra fea, de esas que si la digo, mi madre me lavaría la boca con lejía. ¿Qué es lo que te dicen cuando eres pequeño, no? No digas esas palabras tan feas que te voy a lavar la boca con lejía. Menos mal que nunca lo hicieron, porque si sin lavarnos la boca con lejía estamos como estamos, imaginaros si nos meten esos tóxicos en el cuerpo. Pero realmente a donde yo quiero llegar es a que sepamos entender que muchas veces el cambio de idioma no estamos refiriéndonos a empezar a hablar en ruso, en chino, en japonés o en inglés. Simplemente el mismo idioma español nos supone un cambio. Y es verdad que cuando tú estás en otro país y vuelves al tuyo, resulta que has adquirido un léxico. Para mí, viajar, mudarse y conocer a gente de otros países y de otras ciudades me parece el acto de cultura más grande que puede hacer cualquiera. Y es divertido cuando tú llegas a tu país y has adquirido palabras que resulta que en tu país no se usan, como me pasa, por ejemplo, con la palabra chela. Chela es una palabra peruana o una palabra mexicana también para hablar de la cerveza. Nosotros le llamamos cerveza o birra. Sin embargo, yo llego a España y le puedo decir perfectamente a mis amigos, oye, vamos a tomar unas chelas. Y porque mi mejor amiga en Miami es peruana y nosotras tomamos chelas. Entonces, realmente, pues vamos a tomar chelas. Y cuando yo llego a España, les propongo a mis amigos tomar chelas. Y hoy en día, después de tantos viajes a Miami, mis amigos ya proponen ir a tomar chelas porque hemos adquirido esa palabra como de nuestra tribu, ¿no? Y eso es lo bonito. Pero, ¿qué le pasa a nuestro cerebro cuando de repente aterriza en nuestro país, junto con nuestro cuerpo, porque imaginaros que el cerebro viene solo, aterriza en este país o en cualquier otro, porque sabemos que nos escucha gente de muchos países. Yo estoy hablando de la experiencia de alguien que viene a Miami, pero también alguien que se va a cualquier otro país, o alguien de aquí que se muda a cualquier otro país, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando aterrizamos? Yo recuerdo perfectamente la primera vez que vine a los Estados Unidos y de repente sales de tu avión, donde tus azafatas y la tripulación de vuelo hablan perfectamente español de España, además, con Cs, Zs, y de repente llegas a un país norteamericano y conforme bajas del avión te hablan en inglés. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro en ese momento? Pues nuestro cerebro sufre un shock o un bloqueo. Y no es que vaya a ser algo súper traumático, sino que de repente necesita un tiempo para poderse adaptar a ese nuevo idioma. Necesita un tiempo para incluso nativos norteamericanos. Yo conozco nativos norteamericanos que viven en España y cuando viajan a su país necesitan
un rato, necesitan un día para adaptarse a la nueva lengua, y sobre todo cuando venimos desde Europa, que tenemos ese desfase horario y además sufrimos de lo que llamamos jet lag, que es, además del desfase, del shock de este nuevo idioma, nos encontramos con que nuestro cerebro tiene que adaptar los ciclos del sueño y los ciclos de descanso y las horas de comidas, se tienen que adaptar a este nuevo horario, ¿no? Cuando tú llegas aquí, por muy bien que hables el idioma, a mí me pasa cada vez que llego, cuando el policía de inmigración me pregunta, siempre acabo diciendo, excuse me, es lo primero que me sale, ¿no? Luego le puedo hablar toda una parrafada en inglés si es que paso un ratito con ellos, ¿no? Pero te cuesta hacer ese cambio. E incluso, aunque sea tu lengua materna, a mí me choca mucho, y la palabra chocar del español precisamente viene de ese shock cerebral de ese cambio repentino. Me choca mucho cuando yo subo en cualquier avión para viajar a mi país y escucho hablar español de España, porque normalmente aquí no me relaciono mucho con españoles, no somos muy grande la comunidad española, y me relaciono con personas que no pronuncian como pronunciamos nosotros, o no utilizan las palabras que utilizamos nosotros, y cuando llegas y te dicen gracias por viajar con nosotros, dices, ha dicho gracias con C, con C fuerte, así, fias, gracias. Y también te choca, y estás volviendo a tu tierra, y estás volviendo a tu patria, y estás volviendo a tus orígenes. Y ahora vamos a hablar también a lo largo del programa de la diferencia entre tu lengua materna y tu segunda lengua. Aunque tú seas bilingüe, aunque tú estés soñando en tu segunda lengua, cómo es tan diferente el proceso cerebral de tu lengua materna, la que te habló tu mamá. Por eso se llama lengua materna, porque tú tienes un vínculo emocional con tu lengua. Y esa lengua materna nunca va a ser procesada de la misma manera por tu cerebro que una segunda lengua, a no ser que hayas sido educado en varias lenguas. Y ahí los que hemos sido educados en diferentes lenguas tenemos una suerte, y es que estamos vinculados emocionalmente con todas ellas, y es lo bonito, ¿no? Pero incluso a mí me pasó hace como un año que me encontré un valenciano del Perelló en Wynwood, y de repente nos pusimos a hablar valenciano, y yo le amaba a ese hombre. Lo acababa de conocer y sentía una ternura hacia él, porque primero te choca y luego sientes amor, sientes ternura. Y nos pasa muchas veces cuando cuando vemos a alguien que habla nuestra lengua, esas palabras, ese chamo del venezolano. Cuando alguien te dice chama, dices, si yo soy venezolana, por supuesto, si me dices chama te voy a abrazar. No lo puedo evitar, ¿no? Y luego vas generando un vínculo también con determinadas palabras y determinadas personas que te lo dicen, porque yo cuando escucho la palabra chama, siempre no puedo evitar acordarme de mi amiga Janet, que es quien me dice chama y que es quien me introdujo esta palabra y a la que adoro. Y entonces yo escucho, incluso en mi país, escucho la palabra chama y de repente es como, uy, me viene esa emoción, ese vínculo emocional que yo tengo con esa palabra, con esa nacionalidad, que es mi amiga Janet. Entonces vamos a ver cómo nuestro cerebro poquito a poco va generando estos vínculos. También quiero explicaros que los idiomas se alojan, o el conocimiento de los idiomas o la capacidad para aprender un idioma o para fijar un idioma se aloja en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Y es interesante que hay investigaciones que demuestran que las personas bilingües o multilingües, porque hay personas que a partir del bilingüismo, pero a partir de la tercera lengua, el cerebro se adapta tanto que puedes entender lenguas o idiomas que no conoces. Y es súper interesante lo que le pasa a tu cerebro cuando de repente
empieza a leer un texto y se da cuenta de que lo entiende. Y bueno, es bien divertido. A mí me pasó cuando fui a Polonia, que mi hermana estaba viviendo en Varsovia, y yo leía los carteles y los traducía. Yo no sé polaco, ni he estudiado polaco en mi vida, pero era una mezcla, juntaba un poquito de inglés, un poquito de lenguas romance, que al fin y al cabo es lo que hablamos en la mayor parte de nuestros países, un poquito de valenciano, un poquito de inglés, un poquito de alemán, y de repente te sale el polaco y dices, ¿cómo puedo estar entendiendo este idioma si ni siquiera lo he estudiado nunca? Pues es porque nuestro cerebro se adapta a las situaciones y genera una plasticidad hasta el punto de que las personas bilingües tienen el lóbulo parietal inferior izquierdo más grande que las personas que solamente hablan un idioma. Y aquí también os quiero echar un cable o echar un lazo, porque en latino, los hispanoparlantes, siempre nos sentimos un poquito inferiores cuando hablamos inglés con personas nativas, ¿no? Siempre es como, ay, y mi acento, y estaré usando un buen wording y estaré expresando bien esto que yo quiero decir. Pues fijaros, y no es por ser superiores ni inferiores, porque el tamaño del cerebro de verdad que no tiene nada que ver con su rendimiento, pero fijaros que cuando tengáis ese miedo a hablar con una persona nativa que no habla más que inglés, pensad que vuestro cerebro está mucho más adaptado y que simplemente con una expresión que la otra persona haga facial, con que frunza el ceño como duda al respecto de lo que estás diciendo, nosotros tenemos esa capacidad rápida, porque nuestro cerebro ya gestiona de una manera mucho más ágil, tenemos esa capacidad rápida de buscar otra palabra o buscar una definición para eso que acabamos de decir. Sin embargo, una persona que solamente habla un idioma, le cuesta, y además está demostrado de que cuantos más idiomas hablas, más amplia es tu visión. Y no estoy hablando de perspectiva a nivel de buscar una palabra, sino incluso hay un estudio que demuestra que cuantos más idiomas hablas, más colores puedes ver. Es muy divertido. Más gamas de color puedes ver. Si tú solo hablas un idioma, vas a ver los colores de una manera. Si hablas 2 idiomas, vas a ver una gama más amplia de colores, y si hablas 3 o más idiomas vas a ver una gama muchísimo más amplia de colores. Y esto nos ayuda, por eso os digo que cuando hablamos más de una lengua, lo que nos está pasando es que agilizamos también nuestra capacidad visual y estamos leyendo a la otra persona, leyendo su lenguaje no verbal, estamos leyendo esa duda de parece que no ha entendido muy bien la palabra, y rápidamente estamos lanzando una solución. Así que fijaros, para cuando nos sentimos un poco inferiores a la persona nativa de los Estados Unidos que solamente habla inglés y nosotros nos sentimos cohibidos, pues nuestro cerebro va más rápido. Así que sentiros empoderados, empoderadas, porque realmente tenemos una capacidad muy grande. Además, otra curiosidad al respecto de los idiomas es que se aprenden mejor en movimiento. El sentido de las palabras se almacena en sistemas motores, y si nos estamos moviendo es mucho más sencillo asimilar el idioma. Muchas veces lo que hacemos es poner a los niños delante de la televisión para que se familiaricen con la lengua, para que se familiaricen con el idioma. Un niño no va a aprender nunca, no quiero ser tan radical, pero le va a costar mucho más aprender viendo televisión que jugando o moviéndose, porque la motricidad nos está ayudando a aprender el idioma. Y la lengua materna, como os hablaba antes, se asimila de manera diferente a la segunda lengua. Y nos damos cuenta, si os fijáis, cuando alguien nos habla sobre normas gramaticales de nuestra lengua materna. Dice, pero esto era objeto directo, objeto indirecto, ¿y cómo se conjugaba el verbo? ¿Por qué se dice anduve? Ah, no tengo idea de por qué se dice anduve, pero se dice anduve, no se dice andé. Yo andé toda la calle, yo sé que no es correcto. ¿Por qué es anduve? No tengo idea. Sin embargo, una persona de fuera que estudia español
sabe por qué se dice anduve, porque se lo explican en la norma gramatical. Y nosotros, cuando tenemos que aprender otra lengua, tenemos que cambiar la estructura. Fijaros, con el inglés nos pasa con casi todas las lenguas que no son el español, porque realmente una de las lenguas más difíciles de entender, uno de los idiomas más difíciles de aprender es el nuestro, porque es muy complejo y nos cuesta adaptarnos a las nuevas estructuras y también a la escasez de palabras, porque nosotros tenemos muchas palabras para definir la misma cosa. Cuando yo hablo de amor, yo puedo decir a una persona, tengo cariño, te quiero, te amo, te adoro, me caes bien. Sin embargo, cuando me lo tengo que expresar en inglés, pensad, ¿cómo expresas el amor en inglés? I love la pizza y I love a mi marido. O sea, de la misma manera, ¿amas a la pizza que a tu marido? ¿Hola? Entonces, es bien complejo cuando el cerebro tiene que procesar esta estructura que no conoce, ¿no? Esta falta de palabras, que el español es un lenguaje muy rico, y cuando tiene que adaptarse a unas palabras más escasas, ¿no? Y también esto nos está ayudando contra el Alzheimer. Se dice cotidianamente, así en la calle se dice que ser bilingüe previene el Alzheimer, pero hay un estudio de la Universidad de Harvard que demuestra que las personas bilingües han podido retrasar, por media de su genética, de su edad, de sus circunstancias, han podido retrasar hasta 4 años el inicio de la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, el que no se adapte a la nueva lengua, por favor, vamos a ponernos un poco las pilas y vamos a disfrutar de este nuevo idioma. Y también nuestro cerebro sufre un poco de shock cuando nos encontramos con las unfriends words. No sé si conocéis el término, pero unfriends words es tal cual, literal, las palabras no amigas. No amigas porque, por ejemplo, yo sé que en español digo que tengo una idea. Y sin embargo, en inglés, oye, qué sencillo, ¿no? I have an idea. Y además escribe hasta incluso igual. Oye, qué maravilla, qué fácil es el inglés. Sin embargo, yo discuto en español y es que me estoy peleando con alguien. Y a discussion en inglés es que estoy debatiendo algo, estoy poniendo algo encima de la mesa, estoy conversando. Entonces, nuestro cerebro le cuesta mucho ese tipo de palabras asimilarlas bien. Y a mí me llaman la atención también algunas palabras del español. Porque, por ejemplo, yo recuerdo recién llegada a este país que se me ocurrió decir en un foro de latinos que estaba, me vais a perdonar latinos, los españoles me vais a entender, estoy un poco constipada. Y entonces me miraron como diciendo, ¿qué intimidades viene a contar esta mujer aquí, no? ¿Por qué? Porque para el español constipado es resfriado. O sea, yo puedo decir en cualquier foro que estoy constipada en España. Ahora ya no utilizo esa palabra porque hasta incluso en España ya borré esa palabra de mi cassette. Dije, no la uses porque luego cuando llegas a hablar con un latino y le dices que estás constipado, te está imaginando en una situación un poco deplorable. Así que mejor di resfriada, que en España también se usa. Así que determinadas palabras que no tienen el mismo significado y que nos pasa con diferentes maneras de hablar nuestro propio idioma español en otros países y que nos chocan, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar lo que estamos pensando al respecto del nuevo idioma y bajar el nivel de estrés? Ahí se nos ha dicho muchas veces, no hablas bien inglés, no vas a hablar bien inglés, o no eres capaz de adaptarte a una situación. Al fin y al cabo estamos hablando de creencias limitantes, que son esas creencias que se nos han inculcado desde chiquititos y que muchas veces ha sido como la gracia, ¿no? Ay, mira, qué mal pronuncia esta niña. Jaja, qué divertido, ¿no? Mira qué mal pronuncia. Y de repente tú sientes y te crees y te tatúas a fuego que no sabes pronunciar el inglés o cualquier otro idioma, ni siquiera el tuyo propio, y eso te afecta. Entonces lo primero que vamos a
hacer es tratar de borrar esas creencias enfrentándonos. Y esa es la clave, que es lo que para finalizar vamos a ir viendo cuáles son las claves para aprender o para adaptarnos al nuevo idioma de la manera más cómoda posible, porque os he hablado de todo el shock que nos da cuando nos enfrentamos a una nueva lengua. Y las claves son las siguientes. Lo primero, enfrentarse a las situaciones. Lo segundo, aprender la lengua en movimiento. A mí me encanta ir al estudio de yoga donde practico y escuchar mi clase en inglés, porque la dan en inglés, no me la dan en español para mí sola, porque soy muy especial. Me siento especial, pero no me dan las clases en español. Escuchar mi clase en inglés y aprendo mucho más, y conversar recién practicado yoga, porque mi cerebro está asimilando todas esas palabras con el movimiento, y hemos visto que el sistema motriz tiene mucho que ver con los idiomas. Aprender hablando, no tener miedo a hablar. Y para los adultos, ver las películas 3 veces. Primero en inglés con subtítulos en español, luego en inglés con subtítulos en inglés y después en inglés sin subtítulos. Y nos vamos a dar cuenta de que se nos están quedando las expresiones y que ya un poquito algún diálogo no sabemos y estamos aprendiendo, porque repetir 3 veces para el cerebro es mágico. Entonces se nos están grabando algunas palabras o algunas expresiones, y también intercalar expresiones del idioma nuevo, de la nueva lengua, con tu idioma nativo. Y de ahí surge el Spanglish tan famoso que se habla en Miami. Realmente es una manera en que nuestro cerebro se está adaptando a una nueva lengua. Y es muy interesante darnos cuenta cómo de manera natural lo hacemos. Y cuando estamos hablando, el otro día me comentaba yo con mis alumnas de la certificación que me costaba decir algunas palabras en español, pero tampoco llevo aquí tanto tiempo. Sin embargo, como están tan adaptadas aquí, ya no las digo en español. Entonces, incluso cuando estoy hablando en español, las digo en inglés, las escucho en inglés, y esa palabra ya se ha fijado en mí, me ha generado una emoción y la he adaptado de una manera mucho más natural que si la estuviese estudiando en un libro. Así que fijaros qué montón de claves para que, si tenéis una resistencia a un nuevo idioma, de un nuevo lugar donde os estáis mudando o donde queréis adaptaros, estos son un montón de claves que nos pueden ayudar poquito a poco a que nuestro cerebro diga: ok, estoy dispuesto a aprender este idioma y estoy dispuesto a ayudarte a esta adaptación. No sé si hay alguna pregunta. Abro el turno por si hay alguien que acaba de caer o que lleva mucho tiempo, pero hay alguna cuestión que se le resista. Pero si hay alguna pregunta, ahora es el momento de hacer preguntas. Por ahí veo que saluda a mucha gente, pero yo, como soy medio cegata, pues no, no lo veo, pero me van a leer. Saludan a Santos, me dicen por aquí, así que un besito. Ella es una de mis alumnas, que es un amor, Aileen Nadal, y a ella es a la que le contaba que hay palabras que ya no me salen en español. María Mila, y os mando saludos a todos. No sé si tenéis alguna pregunta, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que hablad ahora o callad para siempre. Esto es como las bodas. O hablas ahora o callas para siempre, porque se acaba el tiempo de programa. Si quieres saber más acerca de cómo funciona tu cerebro, la certificación internacional en neurocoaching que he venido a facilitar terminó ayer, pero tenemos la opción de que te puedas formar online. Puedes solicitar información por redes sociales, puedes consultar en mi web y puedes escribirle también a carmen@annafortea.com. Si quieres, tienes alguna curiosidad, también puedes hacer comentarios una vez que se haya terminado el vídeo en directo, y yo contestaré pacientemente a todos vosotros. Porque estamos al servicio, estamos para ayudar, y como ya dijimos en su momento, esta es una radio que está al servicio del desarrollo de las personas, y todas las personas que nos sentamos aquí delante de este micrófono estamos dispuestas a ayudar a esas personas que tienen algún tipo de inquietud. Así que el hablad ahora o callad para siempre es para
en directo resolveros, pero después vais a poder tener perfectamente vuestras preguntas si es que queréis hacer preguntas. Sin más, no sé si hay preguntas. ¿Hay preguntas por ahí, Jesús? ¿Por este lado? Dice, ¿cómo hacemos para manejar lo motriz en el aprendizaje de una lengua? La motriz. Ok, para manejar lo motriz en el aprendizaje de una lengua, muchas veces es tan sencillo como si tú estás haciendo algún ejercicio físico, ponte unos audífonos, unos auriculares y escucha música o escucha algún audiolibro en el nuevo idioma. Música, música y más música. La música nos hace, ya he hablado en alguna ocasión en los neurotips, la música nos hace movernos. Inconscientemente nos estamos moviendo. Entonces, si yo estoy haciendo ejercicio y a la vez estoy escuchando ese nuevo idioma se va a fijar mucho más en mi cerebro y voy a conseguir resultados óptimos. ¿Alguna preguntita más? Y ya para finalizar, que nos quedamos sin minutos ya, sin segundos, más bien. No tenemos por aquí preguntas. Saludos a todos entonces. Sí, os saludo a todos. Muchísimas gracias por estar en directo. Sobre todo a los que estáis en otros países que hay diferencias horarias y a los que estáis aquí también. Os quiero, gracias por seguirnos. Gracias NM Miami por cedernos este espacio para poder compartir con toda esta gente. Y gracias a nuestros patrocinadores European Leadership Center y Allure Marketing. Me despido hasta la próxima semana. Un beso grande. Y nos vemos el próximo lunes a las 8 p.m. hora Miami. nmmiami.com. Somos tu radio y podcast online. Aquí puedes emprender, viajar, conocer, disfrutar, meditar, aprender y decidir. nmmiami.com, la radio de negocios en español desde El Doral, Miami, Florida, para el mundo.